En Python, casi todo programa real termina guardando datos del mismo tipo y cambiándolos con el paso del tiempo en runtime. Si estás aprendiendo Python, las listas son colecciones de datos obligatorias que tienes que aprender para almacenar y modificar datos. Aquí los vamos a aprender con una lista de compras, ejercitando el modo append, insert, remove, sort y slice. Y al final los vamos a convertir en una tupla para poder ver la diferencia entre objetos inmutables y mutables. Y todo este combo de menú, ciclos y colecciones es algo que vas a ver día a día en programación. Entonces el problema dice lo siguiente: gestiona una lista de compras desde un menú interactivo. El menú va a permitir agregar, insertar, eliminar, ordenar y hacer slice sobre una lista de compras. Entonces, cada opción va a usar métodos de lista append, insert, remove y sort, aquellos que ya están built-in, o sea, ya están como funciones dentro del objeto lista. Y el programa se va a repetir hasta que elijas la opción salir. Al salir, va a convertir la lista en una tupla para demostrar que ya no se modifica. Como input tenemos que vamos a ir de la opción 1 a la 6 con datos que van a depender de la opción elegida, ya sea string o entero. Entonces, como sample input tenemos, por ejemplo, la opción 1 y el producto, donde el sample output, la muestra de salida, va a decir el tipo de producto como lista y después lo vamos a mostrar como tupla. Y en el output vamos a tener una lista actualizada, un slice si es que nos pide el usuario, y una tupla final al salir. ¿Cuáles son los métodos que vamos a practicar? Vamos a mutar listas con los métodos o funciones append, insert y remove. Vamos a hacer orden y corte, es decir, vamos a ordenar los elementos y vamos a hacer slicing de los productos y vamos a congelar o vamos a convertir esta lista a un tipo de objeto que es inmutable, que no le puedes cambiar nada. Y si nos fijamos en el diagrama de flujo, tenemos el proceso de hacer la lista vacía, el proceso de mostrar el menú, leer la opción, después vamos a pedir la opción de si queremos salir o no. Después viene, si no queremos salir del proceso del traer menú y leer opción, vamos a tener que ejecutar el ciclo de administrar la lista, es decir, de pedirle al usuario cada una de las opciones cuál es la que quiere realizar. Y una vez que quiera salir del ciclo, convertimos la lista a una tupla y mostramos la tupla. Entonces, si se fijan en este ciclo, vamos a tener todas las opciones de administración o de modificación de listas, ordenamiento, agregar elementos, eliminar elementos, etc. Muy bien, si ya nos movemos a la sección de codificar el ejercicio 4, vamos a hacer e4.py. Aquí vamos a hacer un bloque comentado donde vamos a poner ejercicio 4, lista de compras. Vamos a ejercitar los métodos de lista, slicing y las tuplas. Y como primer función vamos a tener que vamos a pedir una opción, una opción al usuario de qué es lo que quiere hacer. Vamos a pedirle desde la opción 1 a la 6, por ejemplo, o 1.5 o 1.6. Vamos a pedir opción de todas estas para poder relacionar cada una de las opciones que diga el usuario o que seleccione el usuario con una de las funciones o acciones que podemos ejecutar sobre listas. Vamos a retornar como una opción entero lo que nos regrese el usuario. Vamos a preguntarle, elige una opción del 1 al 6. Es decir, vamos a implementar un menú típico. Vamos a crear la función de agregar elementos a una lista. Esta función es agregar, no va a crear una lista, entonces tiene que recibir una lista. Vamos a recibir una lista de elementos de tipo string. Esta notación no obliga al programa, el programa no obliga a que el usuario tenga que forzosamente escribir o introducir elementos de tipo string, mas sin embargo sirve como una notación, como documentación para el programa de que se intenciona que los elementos de la lista sean de tipo string. Entonces vamos a ponerle que vamos a regresar none, vamos a regresar ninguno. ¿Y qué hace esta función? Va a insertar elementos en una posición de la lista con insert. ¿Qué vamos a ingresar en las listas? Pues producto. Entonces vamos a crear una variable llamada producto. Con el método input le vamos a pedir al usuario que diga qué producto es. Vamos a quitarle los espacios al inicio y al final. Posición. Vamos a pedirle el índice o la posición en la que la quiere insertar. Y aquí ya insertamos en la lista el elemento, ¿no?
indicamos la posición, el índice y el producto. Imprimimos qué fue lo que se insertó en la lista. Muy bien, ya tenemos la función de agregar elementos a la lista. Ahora vamos con la función de eliminar elementos. Esta función, su responsabilidad es eliminar, entonces no va a crear la lista, tiene que recibir una lista. List, igual no va a regresar nada, simplemente con que nos diga qué elementos se eliminan en la lista, o si ya no está ese elemento, pues es más que suficiente. Tenemos que indicar el producto. Bueno, tenemos que decir primero que vamos a eliminar la ocurrencia, bueno, la primera ocurrencia del producto en la lista. Y este producto, pues, se lo vamos a preguntar al usuario. Input, esta función nos va a permitir saber qué elemento vamos a eliminar de la lista. Igual lo tenemos que limpiar de espacios. Y vamos a usar aquí vamos a usar el operador in. Si el producto que nos dijo el usuario está en la lista que nos llegó como argumento, pues simplemente lo removemos con remove. ¿Qué recibe remove? El producto. Entonces, esta función remove va a buscar la coincidencia del producto de los string con algún elemento que ya tenga dentro de ella y lo va a eliminar simple y sencillamente. Entonces, imprimimos eliminado. ¿Y cómo quedó la lista? Lista. Si no está dentro de la lista, pues simplemente imprimimos que el producto, ese producto que escribió, pues no está en la lista, ¿no? El producto que indicó el usuario no está en la lista. Ya, así tenemos la función eliminar. Ahora vamos con la función ordenar. Ordenar elementos de la lista. Igual. Este no va a crear una lista, va a actuar sobre una lista. Entonces, esa es la que va a recibir. No va a regresar nada. Alfabéticamente, ya que son strings. Entonces decimos lista.sort. Y esta función, ¿cómo va a ordenar? Pues de modo ascendente. Si quisiéramos ordenar de modo descendente, simplemente utilizamos la bandera reverse y la ponemos en tipo true para poder ordenar en modo descendente. Imprimimos ya la lista ordenada. Ahora vamos a implementar la función de hacer el slice. ¿Qué vamos a recibir? También la lista. No regresamos nada. Y en este vamos a hacer un slice o un partido de la lista desde la parte izquierda hasta n, hasta el número de elementos que nos diga el usuario. Muestra los primeros, por ejemplo, los primeros n números. Entonces vamos a decir que n va a ser igual a int input y vamos a decir al usuario cuántos primeros productos mostrar de la lista. Y aquí muy simple, simplemente en el mismo print vamos a mostrarlo con fstring primeros tantos elementos que indicó el usuario. Y dentro de aquí vamos a poder hacer el slicing, dos puntos y n. Es decir, desde el primer elemento hasta n. Bueno, hasta n menos 1, porque en realidad no va a tomar el valor n, sino 1 menos que el límite superior que el usuario indicó. Ahora nos queda la función de convertir la lista a una tupla. O simplemente vamos a poner congelamos. Vamos a recibir igual una lista y no regresamos nada. Y esta simplemente convierte la lista a una tupla para demostrar que ya no se modifica. Es decir, se congela. Y entonces en nuestra variable o en nuestro objeto congelada vamos a utilizar el constructor tuple para poder crear esta tupla que va a hacer una copia de los elementos de la lista y va a crear una tupla y se la va a asignar a la variable congelada. No va a eliminar o va a cambiar elementos de la lista por sí misma, sino que va a crear una copia y esta copia va a ser inmutable. Entonces tenemos aquí lista y pues ya simplemente la mostramos y decimos que esta tupla no se puede modificar con append o remove. Algo que olvidé mostrarles es que tenía la función agregar con
esta variable de posición, que en realidad no pertenece a este tipo de funciones. Agregar simplemente va a utilizar la función append. Esta funcionalidad de estar pidiendo la posición e insertar en una posición es parte de una función llamada insertar. Y ahora sí, simplemente creamos la función main, donde vamos a tener nuestro menú. Entonces vamos a tener una lista que va a ser un objeto de la clase lista con elementos de tipo string y que va a estar inicializada como una lista vacía. Y vamos a entrar de una vez al ciclo while. Vamos a tener lista de compras. Como primer función teníamos agregar producto, ¿no? Que es con la función append. Segundo método es insertar producto, insert. Tercera opción, eliminar producto con remove. Ordenamos la lista con sort. Con la opción 5 vemos los primeros n, es decir, hacemos un slice, un rebanado de la lista. Y con la opción 6 salimos. Y recuerden que al salir automáticamente se tiene que hacer la creación de la tupla. Mostremos la lista actual. Y con la variable opción mandamos a pedir opción al usuario y simplemente nos vamos con if y el if. Vamos viendo, ejecutando cada una de las acciones que programamos anteriormente dependiendo de la opción del usuario. Si la opción es 1, agregamos a la lista creada. El if, recuerden usar siempre los elifs sobre la misma variable que el if inicial. Insertamos en la lista. Este es eliminar. ¿Y qué le mandamos? La lista. If opción 4. Ordenamos. Ordenar lista. If opción 5. Mostrar slice. El if opción 6. Congelamos la lista. Y aquí ya hacemos un break. Si no se escogió nada, ponemos print. Opción inválida. De nuevo. Entonces tenemos las 6 opciones. Del 1 al 5 hacemos operaciones sobre la lista. Y la opción 6 salimos y automáticamente creamos la tupla o congelamos la lista. Y ya solamente nos queda, vamos a ver la ejecución. Run Python file. Hacemos esto un poquito más grande. Aquí que se vea bien. Entonces vamos a agregar un producto a insertar. Manzanas. Insertado. Manzanas. Opción número 2. Este se supone que es el índice 0. Entonces vamos a insertar naranjas. ¿En qué índice? Pues en el 1. Y ya se insertó manzanas y naranjas. Este es el índice 0. Este es el índice 1. Índice 0, índice 1. Ahora eliminamos, producto eliminar, manzanas. Lista actual, naranjas. Vamos a agregar más, porque si no, pues coco, limones. Entonces tenemos naranjas, coco, limones, melón, ¿no? Y vamos a ordenar la lista. Quedó ordenada de esta manera. Creo que está bien. Y si quisiéramos mostrar el slicing de los primeros 2 elementos, nos va a mostrar coco y limones. Es decir, hizo un slicing desde el elemento 0, del índice 0 hasta el 2 que le dije, menos 1, es decir, hasta el 1. O sea, solamente tomó 0 y 1, que es coco y limones. Y ya, simplemente nos queda probar a ver, si elegimos la opción 7, opción 8, opción 9, 0, se sale. Ese error pues no lo hemos cachado, pero no es parte o objetivo del ejercicio. Ya solo nos falta probar la opción 6, coco, limones, melón y naranjas. Entonces, esta lista ya la podemos convertir a una tupla con la opción 6. La tupla final queda como coco, melones y limón. Entonces, si quisiéramos comprobar que no se le puede realizar nada a este objeto, este elemento tupla, simplemente podemos ver en el tipo de objeto, no hay ningún método o función asociada a él que sea de tipo modificar elementos o remover elementos. Simplemente contiene la función count, que cuenta todas las ocurrencias de un elemento específico y de index, que retorna el primer índice de un valor determinado que le demos en su argumento. Entonces, para recapitular, hoy creamos una lista, ejecutamos acciones sobre ella, agregamos elementos, insertamos, ordenamos
y eliminamos elementos y creamos un tipo de objeto que va a contener los mismos elementos de esta lista, pero es inmutable. No le podemos agregar ni remover elementos. Esto fue todo por hoy. Si te sirvió este video, si te enseñó algo, por favor suscríbete y dale like o comenta algo. Muchas gracias.